Pero en Domingo, y cuando tú te topaste de frente con Wilfrido Vargas, bueno, que era, o sea, no, no, ya, no, en no. esa época toparse con Wilfrido o con Johnny era lo Sí, último. lo que pasa es que en el momento que yo llegué, todavía el fenómeno de Wilfrido ya estaba marcando, pero todavía no había logrado la estelaridad. Ok, El proyecto estaba en su primera etapa, que fue el estaba proyecto, arrancando. estaba arrancando el proyecto de los O beduinos. sea que tú, o sea que tú vives todos esos cambios y ese crecimiento de No, Wilfrido. no, yo formé parte estratégica de ese gran despegue, ¿no? Del fenómeno que representó el maestro con ese merengue y con esa música que hizo muy revolucionaria. Es así como Domingo Bautista, de soñar con ser un periodista combativo, un periodista de opinión política, social, cae en la farándula por la persona de Wilfrido Vargas. Ahí tú arrancas a trabajar, ¿qué con Wilfrido? Bueno, yo era el promotor, el que llevaba los discos a las emisoras, el que tenía que llamar a los locutores a cada momento. Mira, atácame el tema, a veces una visitita de noche. El que llevaba la cosita, ¿El qué? el que llevaba la cosita. Recuerdo que a mi hermano querido y adorado, Rubén Darío Aponte, hacía un programa en Radio Clarín que se llamaba La Ciudad Alegre de Radio Clarín, que era lo que más se escuchaba de noche. Y yo le llevaba su sándwich, le llevaba su mondongo, sus paticas de cerdo. En esa época el Rubén Darío comía mucho. O sea, que la payola de Rubén Darío era cena. Con lo que era, La payola de Rubén Darío era cena. yo le llevaba su cosita de comida a mi hermano Rubén Darío Ponte. Ese fue el proceso, ¿no? Domingo Bautista, el muchacho que llega de Moca con muchos sueños, muchas ilusiones. Entra a Radio Televisión Dominicana como muchacho demandado del departamento fílmico. Ahí entonces Domingo comienza a estudiar periodismo por correspondencia y me hago periodista y comienzo a trabajar en emisoras de radio como reportero. Entra entonces la etapa del maestro Wilfrido Vargas. No, Domingo, esa época, sin mencionar a quién, ni por supuesto, pero tú me puedes hacer el cuento, cómo era el asunto, que había que llevarle 25 a una gente y tú le decías, mira, aquí hay 25, sí. pero yo te voy a dejar 15 y me voy a quedar con estos 10 apretados y después yo te los doy. ¿Cómo era el asunto? Ok, yo tenía unos amigos de confianza, porque se crea un vínculo, ¿no? De hermano Claro, y de compañero. Te puedo hacer mención, por ejemplo, de Francis Moya, un gran locutor de claro, claro, Francis Francis Moya. Moya, Sí, por porque yo era supuesto. franco, yo era franco. Yo decía, Francis, mira, aquí hay 25. Yo voy a coger 5 y te voy a coger 10 prestados. O sea, Francis se quedaba con 10 y tú te ibas con 15 Pero y la te franca, ponía el disco. pero no ha truqueado, no ha truqueado ni nada. De que, No, era la franca a la franca, mira, Francis, hay 25. Yo cojo 5, pero préstame 10. Préstame 10. y te ponía el disco. No me ponía ese disco cada hora encendido, pues yo le pagaba los 10, pero eso sí me lo olvido muchas veces y se quedaba así. Pero se está yendo un poco, déjame ver, dame un segundo. ¿Cómo no? Vamos a Déjame ver. ver, ahí está. Ahí está bien. Sí, yo estoy bien, sí, sí, sí. Ok. Sí. Entonces tú tenías tu gente de confianza, No, pero porque, cero truco, era la franca. mira, yo llegué a hacer una relación de hermano con esa generación de los locutores de los años 70. Mira, hablaste de figuras como Rubén Camilo, Willy Rodríguez, Nelson Brudis, Miguel Ángel Herrera, Francis Moya, Enrique Fernández. Todos eran, porque había una vinculación de hermanos, de hermandad. Domingo, pero ese ser promotor de un artista es una responsabilidad muy grande, porque yo tuve mucho tiempo en Rumba cuando trabajé con Hochi en Botando el Golpe, y recuerdo que ahí básicamente Rumba era merengue. Y yo recuerdo que más, siendo honesto, que más de lo que pudiera llevar el promotor,
era la relación que tuviera también con el locutor. Perfecto, perfecto, sí, sí. La vinculación humana, la relación personal que se da entre un locutor, por lo menos en aquellos años, yo estoy consciente que las cosas habían cambiado. Claro. Todo esto de la tecnología, de la modernidad, del recurso tecnológico, pues ha cambiado muchos códigos. Pero en primer plano, lo más importante en esa época era esa vinculación que tú lograbas establecer de manera personal y afectiva con los locutores. Y esa fue fundamentalmente la función que yo logré para que fuera exitoso mi trabajo con el maestro Wilfrido Vargas. Vino después una segunda etapa, el maestro Wilfrido comienza a andar el mundo, yo lo acompañé un par de años en ese proceso, pero al final me quedé aquí y entonces asumí otro proyecto que fue muy exitoso en nuestras manos, que fue la orquesta del maestro Luis Ovalles. A mí me tocó... Que pertenecía al sello de Wilfrido. No, el maestro Luis Ovalle tenía su orquesta en Moca, de mi tierra, de Moca, ¿no? Entonces, claro sí. El maestro trae el grupo en el año 82 aquí a la capital y yo asumí la dirección del proyecto en términos de promoción, en términos de imagen, en términos de posicionar a la orquesta. Y también fue aquello un fenómeno grandioso. El maestro Luis Ovalle se convirtió en un gran fenómeno de los años 80. Claro, recuerdo todos los éxitos, como uno detrás de otro. En los temas La Foforera, Se hunde el barco, Vagabundo. Hicimos una serie de éxitos que fueron muy... De hecho, casi todo lo que fueron lo que fueron parte de la orquesta Luis Ovalle después hicieron carrera como solista y duraron un buen tiempo también. Sí. Ahí estuvo, por ejemplo, Henry Castro. Leo Palacio. Leo Palacio. Ahí estuvo José René Caminero en esa época. Yo fui el que conquisté para el grupo y le sumó mucho un gran bailarín de la época, Marcos Urdier. No sé si lo recuerdas. Un muchacho con un estilo en el baile, con una frase y con un carisma tremendo. Charlie Amarante, que era la voz como oficial del grupo. Charlie Amarante, claro que sí. Entonces, ese trabajo nuestro con el maestro Luis Ovalle también fue muy espectacular en esos años. En ese tiempo, todavía tú no has entrado a la radio, a la televisión. Tú solamente trabajabas ahí promoviendo Luis Ovalle. Exacto. Esa fue la última etapa mía con Esa fue la época de... Yo no sé si es verdad, pero el cuento de que tú te le comías la comida a Luis Medrano, ¿eso es verdad? Espérate, tú sí eres malo, Luis, ¿qué pasa? Tú sabes que, oye, no, tú eres tremendo. Oye, mira, Luis y yo somos los hermanos. Y sí. Estábamos muy cerca. Entonces él vivía en La Pastel. Entonces su madre, la doña, le llevaba la comida y se la dejaba ahí en la puerta. Entonces ocasionalmente yo iba a asuntos personales y de trabajo con Luis y me encontraba con esa comida ahí. Entonces yo hacía uso de la comida y bien feliz y dejaba eso vacío ahí. Entonces, ¿y te iba? Sí, me iba. Y cuando Luis Medrano llegaba, que encontraba eso vacío, decía, pero aquí qué desgraciado fue que me comió la comida. Y cuando Luis te lo cuenta a ti, que le están comiendo la comida, ¿qué tú le dices? No, pero Luis, pero tiene que ser una persona que tiene consciente que se coma esa comida. Porque... Yo me imagino tú con aquella seriedad. Sí, no, Luis, pero mira, pon cámara, eso hay que investigarlo. Sí. Y mire, y bueno que cocinaba la señora madre de Luis Medrano, es una señora. Entonces, Domingo, ¿cómo tú pasas de ser promotor a empezar a trabajar en los medios, radio, televisión? Bueno, mira, yo veo, yo estoy con Luis Ovalle, ¿no? Y el proyecto bien, funcionando perfecto. Yo veo una promoción en TV13, La Gran Sensación, que hoy es Telecentro, que decía que se estaban pues evaluando jóvenes, que se iba a hacer un proceso de casting, ¿no? Para algunos proyectos que iba a desarrollar el canal. Y yo me presenté allá, al Canal 13, y participé en uno de los castings.
El director de producción era Somer Carbucia. Somer Carbus. Era el director de producción del Canal 13, ¿no? Él fue que me evaluó y me llamaron dándome el visto bueno de que me habían aprobado para participar en un programa que se llamó Radio TV. Radio TV. Ahí me pusieron como pareja a esta muchacha querida, una hermana, Araceli Melo. Araceli Melo. Hicimos el proyecto de Radio TV, eso fue ya en el año 86. El proyecto fue exitoso, hicimos una pareja espectacular. Yo creo sin temor a equivocar, que esa combinación tuya y de Araceli Melo tiene que haber sido de las primeras combinaciones, buenas químicas que se daba en la televisión. Sí. Era una hermandad, una química que, es más, yo creo que tú ya en ese momento, tú, sin haber empezado, que vamos a hablar de eso por supuesto, sin haber empezado la super tarde y todo eso, ya en ese momento tú empezabas a romper esquemas, porque ya empezaban ustedes a hacer esa química entre los presentadores que antes no se usaba. Antes era como todo el tiempo a la cámara, con el público, y ustedes arrancan y comienzan a romper ese esquema y a hacer esa relación, ese juego entre ustedes que tú hacías con Araceli, pero habían días que iba Teófilo Barreiro también. Sí. Ahí logramos concentrar a don Carvajal Martínez Huellón, que fue todo un fenómeno. Estuvo con nosotros Teófilo Barreiro, estuvo don Guillermo Enríquez, como de esos personajes pintorescos que pertenecían al programa. Claro que eso fue muy famoso, esos pleitos tuyos con la figura de Domingo Bautista explota, ¿no? Cuando creamos un segundo proyecto, que lo hicimos por necesidad, buscar, subsistir, producir, que fue el proyecto Super Éxitos. ¿Qué era Super Éxitos? Era un programa de videoclips que yo animaba, pero que por lo general siempre me hacía acompañar con los locutores de las emisoras de radio. Yo digo hoy, ¿no? Que producto yo siempre tuve con los locutores, estaba en mí ese ímpetu, esa forma al estilo radial. Y yo creo que la animación de radio a televisión fue lo que creó ese impacto, porque eso no se usaba. Tú estabas consciente en ese momento que más que siendo un atrevimiento tuyo, tú estabas cambiando la historia de la televisión, que tú le estabas cambiando el curso a la televisión. No, de verdad que no. Si te digo que lo hice de que conscientemente y que yo planifiqué y que yo me estructuré para eso, no. El análisis que hago ya transcurrido más de 30 años es que producto de esa vinculación que yo siempre tuve con los animadores radiales de la época, de forma inconsciente, cuando llego a la televisión, utilizo el mismo estilo de animación de radio en televisión, y ese fue uno de los elementos detonantes para llamar la atención, para romper con los esquemas que habían establecido, porque la televisión era un tanto psicorrígida, formal. Sí. Teníamos el patrón de don Jackie Núñez del Risco, un poeta, un intelectual, don Freddy Veragoy, una figura inmensa. Y entonces venir nosotros ya con esa bulla, con el escándalo que se hacían los animadores de la radio, llevarlo a la televisión. Estridente, de una manera casi estridente también. Es más, yo te agradezco, yo humildemente, yo y muchos de los que estamos en la televisión hoy en día, yo pienso que si no hubiese existido un Domingo Bautista, nosotros o no estuviéramos en la televisión, o quizás no la estuviéramos disfrutando tanto, porque le estamos haciendo un estilo que nosotros nos lo gozamos, que nosotros lo disfrutamos. Hay mucha gente que quizás no estuviera en televisión si tú no hubieras roto ese esquema. Sí, y yo siempre he dicho, hermano Irving, que a mí me tocó romper y abrir con las compuertas la televisión, quiera sí o no, hasta la llegada nuestra, era un tanto elitista, estaba reservada para un nivel intelectual
o un nivel social o un nivel cultural de cierto nivel. Sin embargo, conmigo llegó el muchacho del barrio a la televisión y hizo una televisión muy llana, muy normal, una televisión sin pose, una televisión muy espontánea. A todos. Te atacaron mucho, Domingo. No, muchachos, a mí me dieron hasta con el cubo del agua. Me dieron. No, mentira. Muchos señalamientos críticos. Mira, yo preservo, con relación a lo que yo representé en esa etapa, se escribieron hasta editoriales de periódicos cuestionando el estilo y la forma de animación y del trabajo mío en la televisión. Y recuerdo que algún periodista escribió un artículo, como se dice, un artículo de fondo, ¿no? Donde decía, mis hijos no ven a Domingo Bautista. Y argumentaba por qué. Porque entendía que con el estilo, con la forma, la desfachatez, las expresiones, yo recuerdo que utilizábamos, ¿hay o no hay? ¿Está o no está? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y todo eso fue muy impactante. Los colores, el atrevimiento de vestirse. Porque, por ejemplo, el maestro Jackie llegó a usar una chaqueta verde o roja. Pero ponerse un traje verde entero, eso nadie se había atrevido hasta nosotros. No, porque tú, es lo que te digo, o sea, tú rompes todos los esquemas de la... Tú entras a la televisión prácticamente a decir, un momento, miren cómo es que va ahora, miren cómo es que va el juego ahora. Tú entraste a cambiar el juego, miren cómo es que uno se va a vestir de ahora en adelante, miren cómo es que se va a hablar, miren cuál es la chelcha. Sí. O sea, tú entraste a romper todos los esquemas. Perdón, vestuario, estilo, el baile, la forma de hablar, sin engolar, hablando normal, como te digo, casi estridente. O sea, tú rompes todos los esquemas, loco. Ciertamente, yo siempre he dicho que cada generación tiene su protagonista, ¿no? Y a nosotros, quieras o no, nos llegó el momento de jugar ese rol, de ser el protagonista de esa generación, de esos años, que logramos un espacio en los medios de televisión cuando no era usual que gente corriente, gente normal llegara a ella. Vamos a estar claros, esa es la realidad. Claro. Eso te hace, Domingo, ser respetuoso con la gente que rompe esquemas hoy en día. No, yo soy un admirador. Yo me inclino reverente y respetuoso frente a aquellos que se ganan espacio en base a un trabajo, en base a romper patrones y estereotipos que definitivamente pues se ganan espacio, que se ganan una posición, porque yo fui un ejemplo de ello. Y mal pudiera yo ser una persona que pueda cuestionar o ver con reserva a gente que gana un espacio en base a establecer su propio código de trabajo, de profesión y de lo que puede hacer. De verdad que sí. Yo soy muy respetuoso de eso, porque yo fui un producto de eso. Claro que si tú fuiste un producto de eso, de cambios también. Evidentemente no había vulgaridad, era un asunto de... Eso te iba a decir. Creo que una de las cosas que nos permitió preservarnos y ya con el tiempo transcurrido todavía ser un producto interesante a los medios, es de que nunca vulgarizamos nuestra lenguaje, nuestras expresiones, nuestra forma. Es decir, el desorden con, no sé si me entiende, hermano. De hecho, doy el testimonio de que cuando entras a Perdone la Hora, te cuesta trabajo manejar el doble sentido que nosotros usábamos. O sea, nosotros en eso éramos más atrevidos que tú. Tú eras más conserva, a pesar de haber, como yo digo, roto esquemas y todo eso en la televisión. El doble sentido se te hacía difícil manejarlo cuando arranca con nosotros. Así es. Y todavía yo me cuido mucho, ¿no? Porque eso forma parte de tu ímpetu, de tu temperamento, de tu personalidad. Un poco expresivo, pero siempre guardando una línea de respeto, sin caer en un terreno que pueda caer de mal gusto o que pueda caer vulgar. En eso siempre me he cuidado, gracias a Dios. Y creo que eso es lo que ha permitido que todavía sea un producto interesante, ¿no? Que esté todavía en los medios. Cuando yo recuerdo que tú dijiste que cuando tú ibas a empezar el programa, fuiste a buscar un consejo donde Freddy, me parece. Sí, cierto. Fue una experiencia maravillosa. Yo siempre tuve una relación muy bonita con Freddy desde mi época de promotor, ¿no?